Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y tenemos en la línea telefónica a Manuel Quinto. Él es el socio director de Fitch Ratings México. Manuel, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Marco Antonio. Te mando un cordial saludo, igualmente a Mari Carmen y a José. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a tu auditorio. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues leímos con atención un análisis que hoy emitieron acerca del recorte presupuestal y cómo este podría afectar los proyectos en los estados, aunque no en todas las partidas presupuestales que van dirigidas a las entidades. Cuéntanos en qué sí se verán afectadas las entidades de la República Mexicana. Sí, mira, te comento, de primera mano, las participaciones federales ni las aportaciones, que son los recursos más fuertes que reciben las entidades federativas, pues, sufrieron un ajuste. Básicamente, el plan que establece la Secretaría de Hacienda va en dos líneas, una para la paraestatal Pemex y en el caso de la Administración Pública Centralizada. El componente más relevante en este caso del ajuste se da por el lado de la paraestatal, y en la Administración Pública Centralizada se da un monto de 32,000 millones. En conjunto son 132,000 millones. Ahora bien, dentro de este ajuste que está realizando el gobierno federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la que se ve mayormente reducida con el 37.9. Como agencia y análisis que hacemos sobre las expectativas de los ingresos que pudieran llegar a las entidades federativas o que les pudiera afectar, en este caso a los gobiernos subnacionales, contemplamos que se pudieran ver mermados convenios que están vinculados con el área de salud, de educación, medio ambiente y desarrollo agrario, dado que es ahí donde se reduce el otro 44.4% y son estos los ramos que mayormente otorgan subsidios hacia las entidades federativas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saluda Mari Carmen. ¿Algún estado está ahorita ya no digas en amarillo, en rojo, y se vería más afectado por este recorte? Mira, Mari Carmen, te agradezco la pregunta. En este caso, dentro de las entidades que están, pudiéramos decirlo, con la calificación más baja está el estado de Colima, que tuvo un default en meses anteriores. No es necesariamente el que pudiera verse más afectado. Te comento, en el caso de los convenios, lo que son de descentralización y reasignación, se firman durante el primer trimestre del año. Hoy por hoy todavía no está el detalle bajo el cual se van a ver modificados o ajustados a la baja en estos convenios hacia las entidades federativas. Sí, Manuel Quinto, en cuanto a lo que implicaría como problema para las entidades que tendrían esta afectación en los rubros que tú acabas de mencionar, ¿cuáles son los estados, las entidades que mayor problema tendrían? Mira, básicamente aquí en este escenario en el que nos encontramos se conjugan una serie de elementos. El ajuste que se da ahorita en el gasto de la Administración Pública Centralizada y por otro la afectación que pudiera tener la caída del precio del petróleo que tendría sobre la recaudación federal participable y en este caso otro tipo de recursos. Como el Fondo General de Participaciones. Nosotros anteriormente evaluamos cómo sería este impacto sobre la distribución de dicho fondo. Si agregamos este otro elemento aunado al tema del ajuste de la tasa base, más que identificar alguna entidad que sea la que tenga mayor impacto, porque en este momento no hemos hecho el ejercicio, dado que no está disponible esta información de los convenios, pudiera hacerse más que nada el planteamiento de que las entidades federativas como los municipios deberían alinearse a hacer un ejercicio similar al que realiza el gobierno federal en relación a un posible plan de ajuste. Más que nada por la eventualidad de la reducción en recursos que son de libre destinación, como el caso del Fondo General de Participaciones, que representa el 72% de las participaciones federales, así como del ajuste que se va a realizar en estos convenios. Y como les comentaba anteriormente, el tema del ajuste de la tasa de referencia, lo cual pudiera implicar un mayor costo financiero para algunas entidades federativas que no cuentan con coberturas en sus tasas. En ese sentido, el planteamiento es que haya un ejercicio por parte de las entidades federativas como de los estados para poder abonar y generar un ahorro interno que les permita, en dado caso, sustituir la inversión que pudiera dejar de hacer el gobierno federal en sus propias entidades. Sí, desde luego estamos platicando con Manuel Quinto, socio director de Fitch Ratings en México, sobre el tema del ajuste, el recorte donde
bueno, va a recaer en estos proyectos en varios estados de la República. En particular, en el tema de infraestructura, los va a afectar sobre todo, sería en esto, ¿verdad? Es en donde recaería el tema carreteras, el tema caminos. ¿Recaería ahí, en esa parte? ¿Lo ves ahí, Manuel? Mira, básicamente lo que sucede con el ajuste que se da con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sí hay una afectación, es la Secretaría que mayor afectación tiene en términos de recursos, y obviamente son recursos que están encaminados, la mayor parte de ellos, hacia inversión de carretera. Esto no quiere decir que esos proyectos se van a dejar de hacer. Como hemos evaluado, hubo una disminución en el presupuesto asignado al original que se había planteado, y por ahí se pudiera. Sin embargo, hay que recordar que en el caso del ramo correspondiente a comunicaciones y transportes no se establecen, no hay un rubro de subsidios o convenios que se realicen con las entidades federativas. Entonces, en ese sentido, por el lado de la infraestructura carretera, que es de competencia federal, no habría una afectación. Sí lo habría en las otras materias o en los otros ramos que te comentaba, como el de salud, el de agricultura, medio ambiente, que es donde sí hay mayor parte de recursos establecidos por convenios. Sin embargo, este detalle lo tendríamos que ver una vez que se conozcan los convenios firmados durante este primer trimestre. Oye, y por otro lado se habla mucho de la falta de transparencia, a pesar de que hay una ley para homologar toda la contabilidad de los estados, pues no ha avanzado, creo que todavía. Y el otro día me decían del caso del gobierno de Puebla, que tiene este fideicomiso donde pasa todas sus inversiones importantes, desde la construcción del Audi, el Museo Barroco, que maneja Evercore, y que creo que es lo más oscuro que hay dentro de los estados, no sé si lo más oscuro, pero ¿qué opinas de esto? Mira, en el tema de la armonización, lo que hemos visto en las diferentes entidades que revisamos, también en el caso de Puebla, como en gobiernos municipales, es que sí hay un avance significativo con respecto a años anteriores. Es decir, la CONAC ha venido haciendo un esfuerzo importante en materia de establecer los lineamientos. Creo que todavía hay algunas entidades o gobiernos que están en su proceso. Tengo entendido que en el caso de Puebla ha habido un avance significativo. En cuanto a la transparencia, te pudiera decir que nosotros calificamos lo que son los financiamientos de esta entidad y lo que es la forma en que están estructurados. Ahora bien, hay algunas entidades que tienen proyectos de prestación de servicios que esos no califican y por lo tanto no es pública la información. Sin embargo, siempre es una buena práctica transparentar los proyectos de inversión y sobre todo si pudieran estar financiados o contar con algunas obligaciones financieras. Manuel, en cuanto a estos recortes de los que van a ser objeto algunos estados de la República Mexicana y que entre algunos de ellos creo que ya hay problemas muy fuertes, muy serios, ¿esto podría implicar su agravamiento y eventual degradación en sus calificaciones de crédito? Habría que evaluar en cada uno de los casos. Hay que recordar que nosotros en el caso metodológico consideramos diferentes dimensiones de análisis o componentes como la actividad económica y habría que ver en cada caso en particular para poder considerarlo. Habría que ver precisamente, por un lado, cuáles son los convenios y a qué entidades se les va a afectar si es que así sucede, y además hay que recordar también que por este año está presupuestado una mayor cantidad de recursos correspondientes al ramo 28, y estos recursos tienen la característica de ser de libre disposición, de no contar con un fin específico. Entonces pudiéramos pensar, siempre y cuando no se diera una afectación en la recaudación federal participable que les mermara los recursos del Fondo General, que pudieran compensar esta caída en los convenios. Sin embargo, desde el punto de vista de la agencia, consideramos que es importante que las entidades realicen un ejercicio similar al del gobierno federal. Inclusive, por ejemplo, está en este momento en discusión todavía en el Congreso la Ley de Disciplina Financiera, y lo hemos señalado anteriormente. La Ley de Disciplina Financiera, después de la reforma constitucional, para tratar de controlar los niveles de endeudamiento, no solamente se circunscribe a la parte de endeudamiento, sino también a una nueva gestión presupuestaria, donde eventualmente los gobiernos, tanto estatales como municipales, quedarán obligados a manejar una nueva forma de manejar sus presupuestos y tomar acciones específicas a lo largo de la gestión para poder cumplir con los objetivos que se establezcan. Inclusive, estos deberán estar alineados a lo que son los criterios generales que establece la propia Secretaría de Hacienda cuando se presenta la iniciativa
de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Digamos que este mismo ejercicio se estaría repitiendo en el caso de las entidades federativas y municipios, y estaríamos hablando de un fortalecimiento del marco institucional en México. Pues te queremos agradecer muchísimo a Manuel Quinto, socio director de Fitch Ratings México. Gracias por la entrevista. No, hombre, al contrario, Mari Carmen, Marco Antonio, José, les mando un fuerte abrazo y un cordial saludo a su auditorio. Gracias. Gracias.